Entonces, para esto tengo que dar una introducción, una explicación de qué entendemos por esto y de dónde surge lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es una doctrina que surja necesariamente de la Biblia escrituralmente, pero surge de la misma, o sea, de la Biblia, en función de su interpretación y aplicación. Es decir, está basado en conceptos bíblicos. No obstante, usted se va a sorprender del origen de este material. A lo que me refiero es el material de este módulo, no del resto de toda la clase. En este módulo, primero tengo que, antes de hablar del mismo, debo explicar de que la Iglesia cristiana no tiene una doctrina social establecida. Hubo principios de conducta social que surgen de la Iglesia primitiva mayormente, pero tampoco se puede descartar los conceptos bíblicos del Antiguo Testamento, como en el caso de Amós, Oseas, Isaías, que fueron personajes que trabajaron y lucharon a favor de una igualdad social. Sin embargo, la Iglesia cristiana no se ha desarrollado con la unidad necesaria, entiéndase bien, para que desarrolle una idea en común de los diferentes grupos eclesiásticos. ¿Me va siguiendo? ¿Sí se entiende lo que estamos tratando? Bien. Particularmente en los últimos 200 años, como hemos tratado por otros temas, la Iglesia cristiana se ha, no vamos a decir dividido, pero multiplicado en diferentes corrientes. Para hacer esto más fácil, es como decir la Iglesia pentecostal y la Iglesia bautista, como referentes que son las más populares. Desde ese tiempo para ahora, la Iglesia no ha perdido el sentido del vivir político de cada ciudad, de cada sociedad. Y lo mismo pasaba en la Biblia. Por eso muchas veces me llama la atención de que creyentes, buenos creyentes, de buena fe, ven tan negativamente la participación de la Iglesia o del creyente en aspectos políticos de cada país. Cuando la Biblia está llena de esos elementos, empezando por Moisés, cuando tiene que hablar con el emperador. Tuvo que negociar con él. Y este se quería imponer y tuvo que ir cediendo a la voluntad de la mayoría. ¿Me estoy explicando? Entonces eso fue una negociación política para un beneficio social. O sea, cuando vemos esta materia, no vamos a escapar de los aspectos espirituales, pero tenemos que ver esto bajo un marco teórico de que estamos hablando de sociología. Y este marco, nuestra forma de pensar como cristianos evangélicos, vamos a tener que despojarnos de ciertos prejuicios para poder comprender esto. Tal es así de que ante la ausencia, ya mencionado, de que la Iglesia cristiana no tiene una declaración conjunta
Hubo la intención allá por 1986 o 82, 86, que hubo una convención en La Haya, en Europa, pero no fueron aceptadas todas las de... ¿Perdón? ¿Qué fecha nos dijo? 1986. Pero, de hecho, no fueron aceptadas todas las confesiones. Entienden el término de confesiones, ¿no? Por ejemplo, decir bautista es la confesión bautista, el pentecostal es la confesión pentecostal. O sea, confiesan su dogma de fe. No siempre se les llama denominaciones, o sea, en realidad, para entendernos teológicamente, deberíamos llamarlas confesiones de fe. Los bautistas le llaman la doctrina de la bueno, doctrina, le llaman. Sí y no, mire, pastor. No, ellos le llaman así. Sí, lo que una confesión tiene más que una doctrina es un dogma. Claro. El dogma es lo que creemos. Por ejemplo, está el dogma apostólico. Estoy hablando de la época de los discípulos, ¿verdad? No otro. No se confunda. Entonces, ellos tienen el dogma bueno, Jesús nacido de una virgen y todo eso, pero no es el tema. Entonces, las diferentes corrientes que hay no se ponen de acuerdo. Sin embargo, a lo largo de los últimos siglos de historia, en lo que podemos llamar donde se ha formado nuestra cultura occidental, es decir, desde la Revolución Francesa para acá, las iglesias han tenido una mayor disposición de poder encontrarse, dialogar y procurar llegar a un consenso al cual nunca llegaron. Entendiendo esto, hubo una iglesia que teológicamente entra en el marco del cristianismo, y ya se puede imaginar de qué iglesia voy a mencionar. Es la iglesia que está asentada en Roma, ¿no? O sea, es la iglesia católica, apostólica y romana. Y vale aclararlo porque también teológicamente se entiende de que nosotros, cristianos evangélicos confesos, también somos católicos, según algunas posiciones teológicas. O sea, porque la palabra católico significa universal. No obstante, si escudriñamos la historia, vamos a descubrir de que ese fue un principio aplicado por la cantidad de corrientes religiosas y deidades que había en el tiempo de los emperadores, o sea, después de Cristo, en el tiempo conocido como patrístico, que hemos tratado ese punto anteriormente, cuando hablamos de los padres de la Iglesia, los que fueron discípulos de los discípulos y que por varias generaciones mantuvieron eso hasta que la Iglesia cristiana original desaparece de escena y pasa a ser una iglesia perseguida o underground. Y estamos hablando de alrededor del año 340 después de Cristo. Por tanto, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la que se ha desarrollado con mayor énfasis y con mayor efectividad en alcance, en lo que tiene que ver con todo lo que es sociología, entrar a lo que se ocupa o que la Iglesia necesita ejercer, la parte social de la Iglesia. La Iglesia, repito, de los últimos 200 años aproximadamente, es una iglesia que es centrípeta. Míreme, si usted usa una lavadora de ropa, es centrífuga, centro-fuga, ¿sí? Eso es lo que significa. Lo contrario es
hacia el centro, centrípeto. Entonces, las iglesias comúnmente tienen la cultura religiosa de apuntar hacia el centro. Nosotros somos los que estamos aquí. Ya, cerrá bien la puerta. A ver si todavía entra un incrédulo. A los cuales deberíamos invitar. Entonces, no estamos cumpliendo la función que está establecida en la Gran Comisión. Mateo 28, 19, 20. Ir por el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir de que no estamos impactando a la sociedad. Que las iglesias en los últimos siglos se han enfocado en una acción centrípeta. No sale. O sea, y lo podemos ver en la iglesia anglosajona, en este país. He estado en muchas iglesias tratando con gente mayor. Y quedan 6, 7, 8 viejitos en una iglesia como para 200, 300. Bancas vacías como esa que está allá. Cientos. Y se muere la iglesia hasta que deciden que ya no llega nadie. Venden el edificio. Usted ya me entiende. Ya tiene una herencia. Entonces eso no está cumpliendo para nada la voluntad de Dios. No se parece en nada a la iglesia presente, la que está dentro de este marco de funcionamiento, a la iglesia primitiva. En nada se parece. Hoy en día, los que estamos involucrados en el ministerio, como en días pasados hemos compartido con el pastor Juan Lee, de la Visión 800, los diferentes formatos de iglesias que se proponen para poder cumplir una función social. Y después de 2000 años nos estamos dando cuenta de que al final, en vez de tantas buenas y novedosas ideas, tenemos que hacer lo que hicieron nuestros primeros hermanos hace 2000 años. O sea, dar de comer, atender a los enfermos, a los afligidos de corazón, a libertar cautivos, a dar vista a los ciegos. Yo lo he visto en campañas. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la función social. Hoy yo les voy a mostrar un documento que no es totalmente original, ya de que trabajé en esto para recuperar conceptos de la Iglesia Universal. Entiéndase. La otra, que todavía sigue sufriendo. La que vende el marco sagrado. Pero tienen conceptos que tienen cientos de años, que están basados, o sea, desarrollados a través de los teólogos de esa línea doctrinal, y que son buenos conceptos. Pero yo le traje solo lo que es potable. Y otros conceptos los reelaboramos para que nosotros los reconsideremos, para que no haya mezclado nada que contamine lo que digerimos. Dicho esto, ¿se entendió hasta aquí? ¿Me he dado a entender? Sí, amén. Yo les estoy tapando aquí. No. No.
La relación mutua entre la Iglesia y la sociedad, la primera no debe estar ajena a la segunda. O sea, la Iglesia no puede estar ajena a la sociedad. Y la sociedad es el camino primero y fundamental de la Iglesia. Y ahí vuelvo a la Gran Comisión. Si la Iglesia no está yendo por el camino y podemos aplicar el nombre que le dieron a los primeros cristianos, los de camino, que no se les llamaba cristianos, sino los del camino. De ahí también que Jesús dice, yo soy el camino. Es por el nombre burlesco que le daban a ellos. Sí. Entonces, ¿cuáles son las razones? Los problemas sociales tienen dimensiones éticas y morales. ¿Por qué los problemas sociales tienen una dimensión ética y moral? Porque somos una especie caída. Porque Dios en Génesis 1:26 dice de que haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay diferentes interpretaciones sobre este pasaje, pero nos vamos a basar en la más, vamos a decir, la más generalizada, que está tomando el concepto de la imagen moral de Dios, ya que Dios es espíritu. Aunque hay otras formas de creencia que en este momento no se aplican a nuestro tema. Los problemas sociales se originan en el pecado del ser humano o situación de pecado. Es decir, de que todo ser humano tiene pecado. Y el que dice que no tiene pecado, ¿qué? Ya,